poseen un cierre frontal opcional que sujeta y levanta el pecho. Tenemos a Jesús San Sebastián. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Patricia. Contigo aprendemos historia y además un tema bastante bonito el que has elegido esta noche, el de las bodas. Bueno, estamos yo creo que un poquitín en época de bodas y vamos a hablar un poquitín de las bodas en los pueblos de Cantabria, pues en los años 40-50, por centrarnos un poco. ¿Cómo eran antiguamente los preparativos de la boda? Bueno, pues antiguamente lo primero que se hacía eran las proclamas en la iglesia, de que se iban a casar los novios. Después venía, pues efectivamente los preparativos en casa de la novia y el novio. Y después venían, pues un poco la novia, si era de un pueblo distinto al del novio, iba al pueblo de este, pues a rezar por los fallecidos del novio, ¿no? Y después pues iba con sus amigas por los pueblos y les regalaba pues galletas y manteca. Después venía lo que se llamaba la patente, que era que el novio pues regalaba una cena, obsequiaba con ciertos regalos pues a los amigos. Era como una despedida de soltero de lo que hoy conocemos. Pero de la época, ¿no? De la época, pues con cosas típicas de los pueblos, ¿no? Chorizos, un buen vino, etcétera. Y después venía lo que se llamaban los tratos. Los tratos eran... Estos son los actos que vienen justo después, digamos, de sí, era digamos, antes cuando todavía eran novios. Los tratos eran, pues se reunían las dos familias, la familia de los padres como la pedida, podríamos decir, pues pero... sí, la pedida de novia antigua, pero lógicamente pues con cosas de la época. Estamos hablando de pueblos de Cantabria, entonces pues en aquellos momentos pues la familia más pudiente pues le daba a lo mejor al novio una pero de labranza, o le podía dar una oveja o una cabra, y los más pudientes pues lógicamente pues le daban, pues a lo mejor le dejaban una casa en usufructo, o en fin, pues cosas digamos pues pequeñas, ¿no? Y después pues... Bueno, la casa no está mal. Bueno, ya, pero tampoco es que se la... Pues sí, pero no todos tenían ese privilegio tampoco. Y después pues venían lógicamente estas casas y todas estas cosas, se decía, pues se daba por escrito o por palabra, y ahí pues generalmente Jesús, se daba tenemos, por palabra. de hecho, no quiero interrumpirte, pero tenemos unas fotografías para que podamos ir viendo, fotografías de la época, para que comentemos además. Pues sí, estas fotos quiero agradecer pues siempre a mis buenas amigas del Encres, que me sacan del apuro de estas cosas que hacemos antiguas. A Carmen y a Yolanda, muchísimas gracias por haberme dejado las fotos. Estas son bodas de los años 40 y 50. Entonces ahí estamos viendo pues cómo vestía la gente en esta época, ¿no? Los trajes típicos de esta época. Pues los trajes pues lógicamente han cambiado mucho, ¿no? Iban incluso ahí, ahora sale un traje de una chica que viene como una especie de verdugo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se desarrollaba lo que era el ritual, lo que era la ceremonia de boda? Bueno, pues la ceremonia de boda venía generalmente, se hacían después de los preparativos, pues salía la novia de su casa, el novio de la suya, y en algunos pueblos pues había una tradición de que si el novio no era del pueblo de la novia, pues había una tradición de que a la novia la secuestraban. Y se llamaba, la secuestraban, bueno, era una cosa ficticia, la secuestraban y hasta que el novio o el padrino... O sea, las bodas, la novia de negro, ¿no? Sí, era muy típico también antiguamente de que vestirían de negro, sí. Y entonces era muy típico de que secuestraban a la novia, que era lo que se llamaba... les daban como una especie de prenda y iban donde el novio o donde el padrino, y hasta que no les daban una cantidad de dinero para luego gastárselo pues por honrar, digamos, a los novios, pues no dejaban tenían a la novia pues una especie de secuestro, ¿no? Era una tradición, bueno, típica. Es graciosa, sí. ¿Y Jesús en la iglesia cómo se le recibía a los novios? Pues la recibían generalmente pues el cura del pueblo. También era especial, sí, ¿no? El maestro el maestro, el cura y el alcalde. Entonces les hacían un gran recibimiento. Muy ceremonioso. Sí, y allí pues bueno, pues luego generalmente el maestro del pueblo era el que dirigía el coro de niños, cantores o de gente que cantaba allí, y bueno, pues después salían de la iglesia y iban pues digamos a la fiesta, al banquete, ¿no? Al banquete pues que se hacía generalmente en las casas, en esas grandes corraladas que conocemos
en las casas antiguas que ponían unos tableros y bueno, pues ahí hacían pues la comida típica del pueblo, ¿no? Hablemos un poco de esa comida típica. Hoy ya sabemos que es típico el pescado, el solomillo, los aperitivos. ¿Qué se comía entonces en un banquete? Bueno, pues cuando aquello pues era la típica comida, pues era sopa de ajo. Repollo con jamón. Vamos, que si les damos a los novios repollo y sopa de ajo, igual nos miran mal, pues, ¿no? de postre un gran postre que para ellos que era el arroz con leche. Tenían un poco de la matanza que habían hecho de chorizos y tal. Y eso luego, era lo más especial. Pues claro. sí, eso era lo más especial. Y para una boda pues era como una cosa de decir ya de lujo, ¿no? Y luego pues tenían la típica sangría, el vino blanco, el vino tinto. Y luego pues para los chiquillos pues les daba agua pues con azucarillos mezclado con el agua. Increíble. Creo que conoces algún canto de boda antiguo, ¿no? Pues sí, tengo una estrofa y bueno, pues con permiso de Nico voy a cantarla. ¿Vas a cantar? Sí, voy a cantarla muy buenamente con vuestro permiso. Novio a la esposa te entregó, ay pa' que vivas con ella. Si la has de dar mala vida, déjala moza soltera. Ya no llego más. Bien, yo creo que Nico te va a dar el aprobado, ¿eh? Esperemos, gracias. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a seguir hablando de las relaciones de pareja, esta vez ya más de las actuales y también de lo que ocurría hace unas décadas con nuestro sexólogo, con Carlos San Martín. Vamos a cuerpo a cuerpo. Pues como digo, vamos a recibir ya a nuestro sexólogo Carlos San Martín para hablar de qué tipos de mallas hay. Bueno, pues está la que llaman la malla pelele, está la malla del cura misacantano, está la malla de la niña devoto y está la malla árbol, que esta sí que existe y que se celebra... ¿Qué quieres decir que ha durado hasta nuestros días? No, y se sigue celebrando. Lo que pasa es que no en el mes de mayo, sino que ahora la han trasladado pues por temas de calendarios laborales y temas de calendarios religiosos. Se ha trasladado al 25 de julio, que es la festividad de julio, que es la festividad de Santiago. Y es la única que existe aquí en Cantabria y se celebra en el pueblo de Silio. Háblanos un poquito de en qué consiste esta malla árbol. Bueno, pues esta es una malla en la cual pues los mozos del pueblo, yo la voy a contar antiguamente, cómo se hacía antiguamente, porque ahora ha variado un poco, ¿no? Entonces antiguamente lo que hacían los mozos del pueblo, subían al monte Canales, que es un monte que está muy cercano al pueblo de Silio, y ahí pues que cortan un árbol, el más esbelto, el más bonito, y este árbol pues dentro tiene que tener una serie de medidas, pues por ejemplo un hombre alto cuando le abarca debe de tener 1,20 de lo que es el diámetro, luego debe de tener 12 metros de alto, y en lo más alto pues tiene una especie que se llama, lo que llaman la picaya, que es donde se cuelga un pañuelo o antiguamente se colgaba una jaula con un gallo dentro. Este árbol, después de una serie de tradiciones, de ceremonias, se baja al pueblo pues con los mejores bueyes engalanados de los distintos, con campanos y con una serie de cosas, y se bajan al pueblo, y en el pueblo pues se planta en medio de la plaza del pueblo, se planta. ¿Y en qué consiste la ceremonia? Digamos la tradición, pues en que los mozos del pueblo tienen que subir arriba pues a coger o bien el gallo o bien el pañuelo, ¿no? Y el que cogía, pues por ejemplo el gallo se le llevaba, o el pañuelo pues le daban un regalo, ¿no? Entonces, bueno, era más que nada la tradición del mozo, digamos de la satisfacción de poder haber subido y haber conseguido pues alcanzar el trofeo que hay ahí arriba. Y ahora entiendo que han cambiado mucho, ¿no?, la forma de celebrarse. Pues sí, bueno, ahora se hace prácticamente de la misma forma, pero digamos que no hay ese ceremonial que había antiguamente, de pues los muelles, porque claro, en principio porque los muelles ya hay muy pocos, ya no hay el ceremonial de vestirse la gente en las fiestas, bueno, es un poquitín, ha perdido un poquitín la tradición antigua, sí. Otra tradición es que a las mujeres casaderas, cuando entraba la primavera, se les dedicaba un canto, ¿no? Pues sí, había distintos cantos, generalmente pues para que estas mujeres le pedían a lo que decía era la leyenda, esto estamos hablando de mitología, ¿no? Y les decían una serie de versos a las mujeres que se iban a casar. Y yo, bueno, pues he cogido una chuleta, con tu permiso, y voy a decir una serie de versos. Uno de ellos era: Pecu, pecu, rabuco de escoba, dime qué años faltan para mi boda.
soltera o casadita, viuda o monjita. Cuando los cucus parlen, casarás tú, y dentro de 100 años dirán cucucu. Cuca cuquera, dile al cucu cuántos años seré soltera. Oh, es muy curiosa. A ver, nos resulta hasta graciosa, ¿no? En el lenguaje de nuestros tiempos. El lenguaje antiguo, sí. Jesús, yo creo que hemos comprendido perfectamente las mayas. Sí, nos vemos en 15 días. Pues sí, en 15 días estaré aquí. Bueno, pues vamos a continuar porque ahora tenemos nuestra sección de sexo en Cuerpo a Cuerpo. Hablamos de cuerpo a cuerpo, digo, porque hoy tenemos que conocer, con la ayuda de nuestro sexólogo Carlos San Martín, una encuesta y con un invitado muy especial, ¿no? Pues sí, pues que esta encuesta en Cantabria la ha presentado el doctor Alberto Asensio, urólogo del Hospital Comarcal de Sierra Llana y además presidente de la Sociedad Cántabra de Urología. Bueno, pues vamos a recibirles a ambos. Buenas Adelante. Muy buenas noches. Hola, Carlos. Patricia. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Hola. Buenas noches. Hola, María. Alberto, pasad por favor por Luego aquí. te beso. Vale, nos besamos después. Alberto, por Sí, aquí. ya os habéis dado muchos. Bueno, Pues sí, pero nunca es suficiente. Como la película. Bueno. Efectivamente. Hablábamos de una encuesta que tengo yo aquí apuntadito, que está elaborada por Sigma 2 y ACH Asociados sobre una muestra de casi 3.000 participantes, ¿no? A través del teléfono, y una encuesta pues muy interesante porque creo que ha arrojado resultados muy interesantes también, ¿no, Alberto? Sí, sí, hombre, yo creo que son datos muy interesantes, ¿no? Así sabemos cómo nos comportamos los cántabros y las cántabras sexualmente, que no es poco. Claro. Hay algo ya de entrada que a mí me parece importante, y es que la realización de encuestas se está de alguna manera institucionalizando. Por parte de la FES, de la Federación Española de Sociedades de Sexología, también anualmente, como sabéis, porque la presentamos además en este programa, realizamos encuestas. Por parte de otras asociaciones como la Asociación Española de Salud Sexual, también esta es la tercera campaña de salud sexual. Y yo creo que es muy importante que cada vez conozcamos más y mejor las conductas Pues de sexuales. ello que Jesús San Sebastián. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, Mariano. Bueno, coméntanos un poquito cuál fue el origen de la ciudad de Santander. Bueno, pues la ciudad de Santander surge donde está ahora la catedral, donde está el Banco de España. Toda esa zona fue cuando se detectaron los primeros núcleos de población, cuando aquello se llamaba Portus Victoriae, porque bueno, pues cuando las famosas guerras cántabras del 19 al 29 a.C., pues cuando nos ganaron los romanos, pues le pusieron Puerto Victoria, Puerto de la Victoria. Después se llamó Puerto de Salmeterí y después se llamó pues lo que hoy conocemos como Ciudad de Santander, ¿no? Y ahí hubo el primer núcleo, muy pequeñito núcleo de población, era casi una pequeña familia, y a raíz de eso pues ahí empieza a nacer la ciudad a través del puerto, a través de la bahía, y fueron los primeros núcleos que hubo aquí pues de gente, y de que a través de ellos pues fue como fue surgiendo después la ciudad. Háblanos un poquito de ese nacimiento. Sí, bueno, después a raíz de esto, en el siglo X, pues se crea lo que era la abadía antiguamente, donde está ahora la catedral, que se llamaba la abadía de los santos mártires. Entonces, ahí vienen los santos mártires, los patronos de Santander, San Emeterio y San Celedonio, y bueno, pues a estos se les concede lo que es la abadía antigua, y a raíz de ahí, pues viene, ya digamos que a Santander se le concede en el año 1187 lo que se llamaba antiguamente un fuero que nos lo concede el rey don Fernando VIII. ¿Y qué eran los fueros? Pues los fueros eran cuando éramos todavía villa, y eran una serie de privilegios que daban a las villas antiguamente. Aquí en Santander hubo 4, que eran Laredo, Castro, San Vicente y Santander, pero Santander, por su importancia económica, pues había, digamos que tenía pues bastante actividad económica, ¿no? Entonces nos dieron una serie de privilegios, pues por ejemplo, exención del servicio militar, que la gente pudiera vender en las calles, que las casas pues tendrían una protección de gente, que una serie de policía o de los antiguos, digamos, lo que se conocía como serenos, es decir, una serie de privilegios que se daban a las villas antiguamente. Creo que tenemos unas fotos, a ver si podemos verlas, y nos vas comentando. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto es
Estos son mapas de la antigua Santander. Son los mapas de la antigua bahía que hemos hablado. ¿Sí? Que estamos siempre hablando donde estaba la antigua catedral, el Banco de España, donde sale el Ferris, por situarnos un poco. Toda esa zona fueron los primeros núcleos. Estos son mapas antiguos que nos están situando un poquitín lo que era la antigua ciudad. Ese es un mapa ya un poco más reciente de lo que fue la Puebla Vieja. Ya son fotos esto es la Puebla Vieja, la catedral, el Paseo Pereda antiguo, también. Que cambiaron. Como vemos las casas, ese es el famoso Puente de Vargas. El Puente de Vargas era el puente que unía a la Puebla Vieja y después se crea la Puebla Nueva, y la gente pasaba, digamos, de la catedral a donde está hoy la iglesia de la Compañía a través de ese puente que desapareció en el año 1936. Puente de Vargas. Puente de Vargas. La famosa Plaza de Atarazanas, que está donde está ahora donde está ahora la catedral, la Plaza Vieja, que está ahora, por situarnos un poco, donde está la Plaza Porticada. Esa era una calle que llamaban la calle Tapón, que era una calle muy antigua de Santander. Bueno, estos son una serie de fotos de las antiguas. El puente de Vargas ya reformado en el año, a principios de siglo, pues se hace un puente nuevo. Eso es una foto si te fijas, a mano derecha está Correos. Sí, esto es la calle Tapón vista desde otra perspectiva. El Paseo Pereda con los tranvías. Sí. Esos son los carros, unos carros que venían del puerto, pues a llevar las mercancías a gente de Castilla. Venían lanas, lino, cáñamo. Ese es pues el famoso arco de la Horadada, que ahora ha tenido tanto y los santos mártires. La Horadada, te quiero decir, porque se partió y ahora pues ya no está como en esa foto, ¿no? Bueno, háblanos un poquito, porque hacías alusión a las dos Pueblas de Santander. Sí, la Puebla Vieja y la Puebla Nueva. La Puebla Vieja, que está donde está situada la catedral, donde los primeros núcleos de población, y la Puebla Nueva, que es, pues ahora, pues por situarnos un poco, la calle San Francisco, la Plaza Porticada, Rua la Sal. Todo eso antiguamente era lo que llamaban la Puebla Nueva, con calles, pues por ejemplo, pues la calle Atarazanas, la Ribera, la calle La Blanca, que también en alguna ocasión hemos hablado aquí. Pues todo eso era el núcleo que tristemente desapareció con el incendio de Santander, y que ya pues hoy han cambiado las calles de nombre, pero era, digamos, lo que era la parte nueva de la ciudad. Y ahí pues estaban los comercios de Santander, estaban los artesanos, estaban pues las oficinas más, lo mismo que hay ahora, pero digamos pues antiguamente, ¿no? Y nos comentabas que estaban unidas por el famoso Puente de Vargas, sí, que unía una puebla con la otra. Entonces era un puente muy concurrido, sobre todo los domingos, porque la gente iba a misa, y entonces pues por ahí pasaban a la famosa abadía. Todavía no teníamos el título de diócesis, y pasaba la gente a misa, a la iglesia, a lo que es hoy la catedral. Si hablamos de Santander, tenemos que hablar de sus santos mártires, de San Emeterio y San Celedonio. Pues sí, estos fueron dos soldados romanos, hace que 300 años antes de Cristo, pues se convirtieron al cristianismo. Entonces, bueno, pues los romanos les castigaron cortándoles las cabezas en Calahorra. Entonces, bueno, pues cuenta la leyenda, esto ya es una leyenda, de que vinieron en un barco de piedra a Santander, y este barco, cuando chocó contra lo que hemos visto ahí, contra la Horadada. La Horadada, cuando aquello, dicen que estaba cerrada, pero al llegar a este barco se abrió lo que hemos conocido siempre con el arco ese, y pasaron por ahí y fueron a dar contra el promontorio, pues donde está ahora la catedral. Y hay pues unos soldados romanos de antiguamente, les cogieron y les metieron en unas termas romanas que había antiguamente, que todavía las podemos ver en la iglesia del Cristo, en las excavaciones que están haciendo ahora los arqueólogos, y ahí les metieron las cabezas antiguas. Y bueno, pues cuenta la leyenda pues que ahí estuvieron muchos años, y luego pues de ahí nació de que, bueno, pues que eran en el siglo X pues los hicieron santos de Santander, que de hecho pues son los patrones que tenemos ahora, los patronos de aquí de Santander. Por supuesto. Me han gustado mucho las fotos que has traído, Jesús. Yo no sé, Carlos Castillo, ¿más imágenes tenemos? No, de momento no tenemos más. No, de momento no tenemos más. Bueno, Jesús, pero lo que sí tenemos, que Carlos Castillo lo tiene preparado, es un fortín. Así que te invito a que lo veas con nosotros, ¿te parece? Estupendo, gracias. Bueno, amigos, vamos a ver un fortín. Hola
Hola amigos, estoy en Mata, en San Felices de Buelna, y he venido hasta aquí para hacer un por ti. Y un por tumbados, ¿no? Se considera 55 años antes de que nos dieron el título don Fernando VI. Entonces, bueno, pues la ciudad, la villa, todavía éramos villa, pues era una ciudad que tenía unos 500 habitantes, unos 400 y pico habitantes tenían lo que llamaban los 4 lugares, que eran Cueto, Montes, San Román y Peñacastillo. Era una ciudad que giraba mucho en torno al puerto de Santander, era el eje de la economía de esta ciudad. Y bueno, pues era una ciudad medieval muy pequeñita, las arcas estaban, la verdad que no había mucho dinero, la policía en aquel tiempo era muy precaria, y bueno, pues era una pequeña ciudad que la gente se dedicaba mayoritariamente a la pesca y a los cultivos pues de la tierra, pues por ejemplo cultivaban maíz, trigo, alubias, pero más que nada para el servicio público de la casa. Generalmente el hombre se dedicaba a la pesca. Sí, eso te iba a decir, lo importante eran las cofradías de pescadores, la cofradía, ¿no? Efectivamente, los dos cabildos que había cuando aquello. Que se unieron, creo. Que se unieron, sí, luego fueron el cabildo de mareantes. Y la mujer pues se dedicaba pues generalmente pues a temas de agrícolas, que hemos hablado de las labores del cultivos y todo esto, de la agricultura en general. Luego hay un momento, Jesús, que Santander es nombrada ya ciudad. Cuéntanos un poco cuándo y quién le concede el título de ciudad. Bueno, esto se lo concede en el año 1755, don Fernando VI, el rey de en aquel entonces. Entonces, bueno, pues nos dan el título. Había 4 villas cuando aquello en Cantabria, que eran Laredo, Castros, San Vicente de la Barquera y Santander, pero por la importancia que tenía Santander en aquel entonces económica, pues nos conceden el título de ciudad. Título, pues ¿qué trae este título? Pues trae por ejemplo que el puerto se le da el libre comercio, con lo cual pues todos los barcos, bergantines en aquel momento, paquebotes, pues trae muchas ventajas por lo que cuentas. Sí, ¿no? pues sobre todo pues, se podían mandar mercancías a América, a Europa, entonces pues lógicamente a raíz de eso pues se va formando ya el pequeño núcleo ya más importante de población, aunque todavía en estos momentos la población es muy pequeña, puesto que había muchas enfermedades, existía mucho la peste, y precisamente todas estas enfermedades vienen a través del puerto, pues de gente, de marineros que traían, y esto diezmó mucho la población en aquellos momentos, sí. Hay una figura muy destacada que es la del padre Rábago. Cuéntanos un poco quién es este personaje. Pues el padre Rábago fue uno de los más, yo creo que uno de los personajes más importantes para que nos dieran el título de ciudad. Era un teólogo, era un sacerdote, y era el confesor de Fernando VI, el que nos dio el título. Él influyó mucho para que nos dieran este título. También influyó mucho un año anterior que en Santander se hizo diócesis, en el año 1754, influyó pues para que se hiciera la catedral, influyó también en el Real Astillero de Guarnizo para que se hiciera, y bueno, fue un personaje muy singular en aquella época, puesto que nos trajo pues mucha prosperidad a lo que conocemos, a lo que se conoció después como Santander. Luego creo que tiene una historia bastante interesante lo que es el escudo, ¿no? Lo que conocemos como el escudo de Santander. Sí, bueno, el escudo de Santander viene porque Fernando III, en aquel momento, estamos hablando, situándonos unos años mucho antes, en el año 1200, entonces estaban en la Reconquista, y en Sevilla concretamente pues estaba inundada pues de moros, ¿no? Tenían conquistados los moros, y entonces Sevilla estaba en aquellos momentos flanqueada por una serie de cadenas que iban, pues digamos que era lo que protegía la ciudad, y unos barcos mandados por el almirante Bonifaz de aquí de las 4 villas, pues digamos que pasaron estas cadenas, rompieron estas cadenas y hicieron pues que los moros desistieran y les mandaron para sus tierras. Entonces don Fernando III en aquella época pues nos dio el escudo que hoy vemos en Santander, pues que tiene unas cadenas, vemos la Torre del Oro como símbolo de Ciudad de Sevilla, y vemos también arriba pues las dos cabezas de que hemos hablado aquí también, de los santos mártires, San Celedonio y San Emeterio. Luego abajo hay una pequeña leyenda. Jesús, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poquito más sobre este 250 aniversario, que además hemos comentado antes de empezar que no tiene una fecha concreta, ¿no? Que muchos se preguntan, bueno, realmente qué fecha es la que se celebra el 250 aniversario. Bueno, en realidad... Es más el año, ¿no? En realidad todos los actos que se están celebrando desde que ahora vienen los importantes, porque en realidad los actos importantes vienen ahora en verano. Ahora para el verano. Pues, se ha hecho durante todo el año de
este año, o sea que es a lo largo de todo el año pues todos estos acontecimientos, ¿no? Cuando en realidad se le da el título a la ciudad, pero vamos, no hay una fecha concreta de tal, ¿no? Yo creo que es importante todo el año pues entero. rememorar esta fecha. Jesús, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tercio ahora porque seguro que han echado de menos a Giovanna, que ya nos está esperando y que además viene hoy tan exótica como la capoeira porque nos va a hablar de tendencias africanas. Vamos a verlo. No traes, ¿no? Sí, traigo. Dame un beso que Si te llego a decir yo que te iba a hacer esta presentación, seguro No. que conociéndote me vienes más exótica todavía, sí, ¿no? Sí, porque no me... Bueno, vamos a Así, recolocarlo. vamos a cambiarnos. Gracias. Claro, es nuestro Gracias. perfil bueno, Sí, ¿no? Sí, bueno, tienes todos los perfiles Bueno. Me ocurre que, claro, si no estamos descolocadas. Sí, me ha sorprendido mucho esa presentación, porque no me habéis visto en casa, que ya he hecho yo mi gestito de Claro, capoeira, exótica. Tú estás también muy exótica y todo muy brillantosa, muy descansada. Han comenzado la temporada hace muy poquito, recientemente. Esta es la época de mayor apogeo, Pues sí, ¿no? ahora es cuando están, digamos, en auge. Bueno, cuéntanos un poquito, nos vas a hablar de su origen, de su historia, cómo podríamos contar el origen de las traineras. Bueno, pues el origen de las traineras empezó porque los antiguos pescadores, vamos a situarnos un poco, como siempre, aproximadamente en el año 1800, pues salían a pescar pues en los alrededores de aquí de Santander. Entonces estos pescadores pues iban lógicamente a pescar a la pesca que se llamaba de cerco, y cuando volvían pues hacían unas pugnas entre ellos, puesto que cuando llegaban a puerto pues el primero que llegaba, toda la pesca que traía pues estaba a mucho mejor precio que el que pudiera llegar después. Digamos que esto fue el principio. Y después en unas fiestas que había y que todavía existen, las de los Santos Mártires, antiguamente entre ellos mismos hacían competiciones pues a nivel no de ganar dinero ni de tal, sino pues entre ellos pues unas pugnas que había entre ellos, y ya digamos que empezó lo que conocemos como lo que es después la trainera que hoy conocemos. Y antiguamente, cuéntanos un poco cómo eran las traineras, quiénes componían la tripulación. Bueno, pues la trainera antiguamente era lógicamente una trainera muy sencilla, pues iba rudimentaria, muy rudimentaria. Salían, como he dicho antes, a lo que se llamaba la pesca de cerco, que iban pues por ejemplo por las cercanías del Sardinero a pescar bocarte, bonito, la sardina. Y bueno, pues era una tripulación que se componía generalmente iban 12 remeros, iba un patrón, un sotopatrón, y después llevaban a un chavalín, a un chiquilín pequeño, pues para que les achicara el agua, pues que entraba para que no se hundiera la barca, ¿no? Estamos hablando pues de métodos lógicamente muy rudimentarios. La propulsión era generalmente a remo, pero también llevaban 2 velas, pues si había alguna incidencia o algún problema en la mar. Luego supongo que llega un día que comienzan las primeras competiciones, que son un poco el origen de lo que hoy conocemos. ¿Cómo es ese momento? Bueno, pues hay 3 fechas claves. Una que es en el año 1861, que se hace una competición no todavía oficial, pero sí una competición ya bastante, que iba bastante gente, pues, y se hizo porque venía la reina Isabel II a Santander. Entonces en honor a ella se hace esta competición. Después viene otra fecha que fue en el año 1875, que lo hacen en las ferias, lo que conocemos hoy como las ferias de Santiago, las fiestas de Santiago, el 25 de julio, y después hubo otra ya, la más importante, en el año 1919, que era ya cuando estaba aquí en el apogeo del veraneo regio de don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, y se hizo lo que se llamó, que después ha seguido, la Copa del Rey. Entonces aquí pues ya estaban las traineras un poco ya más consolidadas, ya estaba Castro, Laredo, y concretamente pues esta trainera pues la ganó Pedreña. Jesús, tú siempre te sabes versos de casi todos los temas que tratamos. ¿De traineras te sabes alguno? Bueno, me lo traigo apuntado. De la chuleta, como ¿no? siempre, con una pequeña chuleta que con vuestro permiso voy a decir. Hay un verso, son cuatro rimas. Dice: rema fuerte, marinero, que si el remo rompe la pala, el patrón paga. Y si rompe por el timón, paga el patrón. Un verso muy contundente, marinero. Sí, marinero. Jesús, nos volvemos a ver muy pronto. A todos ustedes, vamos a ver un Por Ti. Regresamos para hablar de la manifestación en contra de la ley de matrimonios gays que se celebró, como saben, el pasado sábado. Así que vemos el Por Ti y no se vayan.
tema muy especial, muy esperado, los baños de ola, que además nos recibe siempre por estas fechas, ¿no? Pues sí. Cuéntanos un poquito cómo era el Sardinero cuando comenzaron a darse estos baños de ola. Bueno, lo voy a describir como lo describió un gran cronista que tuvimos aquí en Santander, José Simón Cabarga, que decía que el Sardinero era un lugar selvático e inculto, entregado por completo al triunfo de la naturaleza, y dividía en sus 3 playas 2 salientes rocosos. Quería decir con esto pues que el Sardinero solamente tenía la mar, solamente era mar, no había la infraestructura lógicamente que hay ahora, y era un lugar pues así muy inhóspito, muy salvaje, ¿no? Hay un anuncio muy famoso que es por el que conmemoramos el aniversario de los baños de ola. Creo que este año se cumplen 158 años, si no me equivoco, de esa Gaceta de Madrid y ese anuncio. Háblanos un poquito de él. Bueno, pues este anuncio, en el año 1840 venía mucha gente al Sardinero a tomar los baños de ola. Venían pues por prescripción facultativa. Tuvimos mucha suerte porque en Francia hubo en aquella época una epidemia y hizo que los veraneantes que iban a Francia, a San Sebastián, pues vinieran a Santander pues por la proximidad de una peste que había en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, pues las autoridades de aquel tiempo pues vieron que venía muchísima gente a tomar baños de ola, y en el año 1847, el 17 de julio, pues decidieron poner un anuncio en la Gaceta de Madrid. Pues la habilidad de los baños de ola en la espaciosa playa del Sardinero, pues dando la referencia pues de... Comenzamos ahí a ser un destino turístico. Eso es, sí, pues dando pues, de todo lo que tenía de bueno el Sardinero para los baños de ola, que contaban ya con una serie de carruajes, una serie de beneficios para la salud, y en fin, pues ese anuncio nos hizo pues que vinieran gente de toda España, gente incluso de Francia y de muchos países, ¿no? Y sobre todo pues mucha gente de Madrid que venía a tomar los baños de ola, y tuvo por la verdad que un éxito pues que aquí no se contaba en el Sardinero, pues con el éxito que tuvo pues este primer anuncio de baños de ola. Y por entonces, ¿qué beneficios se entendía que tenía la mar para los bañistas? Bueno, pues la mar, decían los médicos, que era muy buena pues para por ejemplo la artrosis, enfermedades de la piel, incluso para gente que pues no podía tener hijos, ¿no? Y bueno, y para otras muchas enfermedades. Tenemos que tener en cuenta de que no había los medios que hay ahora de la medicina. Entonces, que hasta para tener hijos se venían a bañar. Sí, para gente que tenía problemas pues para concebir, efectivamente, pues venían al mar, tomaban estos famosos baños, y bueno, pues parecía que era bastante bueno, ¿no? Y de hecho pues recomendaban en aquella época de que el baño, la mejor hora para el baño era de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Por ejemplo, que cuando entraran al baño, que se entrara precipitadamente, que nada de decir echa un poco de agua por aquí por arriba, sino que entraran precipitadamente. Aconsejaban que se dieran los baños cuando estaba la marea alta, sobre todo, y aconsejaban también que cuando venían las olas, pues que nos dieran todas en el cuerpo, porque eso era beneficioso pues para todos estas enfermedades que podía tener la gente, ¿no? Y Jesús, ahora hay veraneantes ilustres en Santander, pero menos, la verdad. Algunos hay, pero entonces sí que veraneaban muchos ilustres, ¿no? Pues sí, estamos hablando de por ejemplo, en el año 1861 venía la reina Isabel II, venía a veranear al Sardinero, y venía pues precisamente porque le habían recomendado estos baños de ola. Luego tuvimos, por ejemplo, a don Amadeo de Saboya, rey de España también, que vino a veranear aquí al Sardinero, y era un gran nadador. De hecho, dejaba el yate que traía pues a bastantes millas de la costa, iba nadando y volvía hacia el Sardinero, ¿no? Luego tuvimos, pues lógicamente, a lo que nos ha dado siempre fama, que es don Alfonso XIII, cuando era un adolescente, a los 15 años, que venía con su familia en el famoso yate Giralda, que le ponían enfrente de la bahía, y de ahí pues ahí se hospedaban y hasta que luego posteriormente les dieron el palacio y tal. Pero bueno, fueron los que impulsaron estos primeros baños de ola. Bueno, y algunas curiosidades que sabrás, ¿no?, de los baños de ola. Pues sí, hay bastantes que hoy en día nos llaman la atención. Pues por ejemplo, de antes los trajes de baño que hemos visto a estas chicas aquí. Una ambientación preciosa la que hemos tenido. Pues sí, muy bonito ha estado. Y estos trajes de baño, por ejemplo, se alquilaban. Eran unos trajes de baño que generalmente eran de lana,
para que cuando saldrías del agua no se te pegaran al cuerpo. De lana, de lana, sí, era para que no se te pegara al cuerpo, y de telas, pues que generalmente que cuando saldrías pues estuvieras tal como habías entrado, ¿no? No estamos hablando de la estética que hoy en día pues puede haber en un bikini o en un traje de baño, sino que eran para cosas de la piel, efectivamente. La funcionalidad que tuviera. Y bueno, pues había, por ejemplo, lo que se llamaban los bañeros, que eran los que se encargaban pues la gente miedosa les daban como una especie de maromas y les agarraban para que no les llevara al agua. Había unos carruajes para cambiarse que pues a los muy adinerados, por ejemplo, les bajaba justo hasta donde empezaban las olas. Y luego, bueno, pues por decir un poco... unos casetones. Sí, ¿no? unos para casetones cambiarse. que hemos visto, yo creo que en alguna foto hemos visto por ahí, y les bajaban justo al mar. Y luego, pues, por ejemplo, la familia real, pues en unos grandes casetones se ponían enfrente donde estaba hoy el Hotel Sardinero. Ahí era, digamos, donde ponían los casetones de toda la familia real y toda la corte. Y luego pues había diferencias en esta época clases, también, de clases, porque las playas, ahora por ejemplo podemos ir desde la playa La Concha prácticamente hasta el Chiqui andando sin ningún problema, pero cuando aquello estaban valladas, como divididos, ¿no? Divididos, Según la clase social. una para gente humilde y otra pues para la corte o para la aristocracia o para gente que venía de Madrid pues con mucho dinero y tal, ¿no? Había estas diferencias sociales. Curioso lo de los baños de ola, la verdad es que nos acercaremos, ¿verdad? Por allí a Pues verlos sí, también este año. Allí estaré. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Nuestro a vosotros. 200 programas hoy, ¿eh? Estamos Pues- de enhorabuena. Pues felicidades a todos. Claro, a ti también, a Gracias. todos los colaboradores y a ustedes. Nos vamos a publicidad, va a ser un momentito, pero regresamos con niños, porque hoy estrenamos nuestro concurso de Peque en la noche. Y que han tenido una presencia muy especial esta semana de Luis Alfonso de Borbón y de su esposa Margarita Vargas, lo cual le ha dado a todo una especie de glamour regio más especial. De los baños de ola nos viene a hablar Jesús San Sebastián. Buenas noches. Hola, buenas noches, Patricia. Bueno, digo que desde luego esta nota que han tenido los baños de ola este año ha sido muy especial, ¿no? No, pues sí, aparte de que ha venido Luis Alfonso de Borbón y su esposa, pues también ha comenzado en el Sardinero pues una tradición que se había perdido, como era el polo en la Magdalena. El polo en la Magdalena, que es importante. Bueno, háblanos un poco de ese veraneo regio, ¿cuándo comienza en Santander? Bueno, el veraneo regio en Santander comienza en el año 1913. En el año 1912 a don Alfonso XIII le dan las llaves del Palacio de la Magdalena, y en el año 1913 pues ya vienen a veranear con su esposa y toda su familia. Lo hacen hasta el año 1930, año en que pues entra la República y se tienen que exiliar. Y bueno, pues durante estos años pues vienen continuamente, todos los años, a veranear y bueno, pues vienen como unos vecinos más de la ciudad a las playas, a las calles de Santander, y bueno, pues están por aquí pues en la gloria. Danos algún detalle más sobre esa pareja que es Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que eran en esos momentos Pues la pareja regia. Pues sí, eran realmente un matrimonio, una familia muy querida en Santander. Ellos que se querían hacer llamar vecinos de Santander. Don Alfonso XIII decían que era un hombre muy inteligente, era un hombre muy simpático, muy abierto, ¿no? Tenían grandes amigos aquí, pues por ejemplo los duques de Santomouro, que también hacían de mayordomos de ellos. Los condes de Mortera también eran grandes amigos de ellos. Y bueno, doña Victoria Eugenia era una persona que había nacido en la isla de Guay, en Inglaterra. Era una persona muy elegante, era una persona también con bastante don de gentes, muy familiar. Y bueno, y la verdad es que ellos encontraron aquí, sobre todo don Alfonso XIII, pues se encontró aquí pues lo que venía buscando, ¿no? Porque, por ejemplo, practicaba la caza en los picos de Europa, practicaba Lo tenía todo. pues sí, las regatas de balandos en la bahía. Tenían también, pues por ejemplo, el polo que hemos nombrado en la Magdalena, es decir, que estaban en un entorno como muy familiar. Los veraneos cuando aquello duraban 3 y 4 meses, y bueno, pues la verdad es que ellos aquí... 3 o 4 meses de verano. Sí, cuando aquello estaban 3 o 4... ¿De vacaciones? De vacaciones, sí, pero no solamente ellos, sino la corte, la aristocracia y todas las personas que rodeaban O sea, que a la había corte. que ser aristócrata Sí, sí. entonces, y ahora también, ¿no? Pues ahora también, sí.
Santander, ¿cómo era entonces, Jesús? Bueno, pues Santander en la época del veraneo regio, yo soy de los que opino que fue donde se crea el gran turismo que hoy tenemos. Hay que tener en cuenta de que se crea, por ejemplo, se inaugura el Hotel Real en el año 1916, se inaugura el Gran Casino del Sardinero, había otro anterior pero era muy pequeñito, y lo que hoy conocemos como el Gran Casino se inaugura en el año 1917, se inaugura el Gran Hipódromo de Bellavista, que por desidia desaparece en el año 1922, pero que bueno, fue uno de los ejes también del turismo aquí en Santander. Venían los mejores jockeys, venían también los mejores caballos, estaba situado en la zona donde está el camping de Mataleñas, en la zona del Faro. Y bueno, pues se crean también los pequeños hotelitos en el Sardinero, el Gran de Hotel. moda, por lo que cuentas. Pues sí, bueno, estábamos y estamos. Yo creo que Santander siempre, cuando llega el verano, está de moda, ¿no? Pero digamos que todos estos años fueron el inicio de lo que somos ahora, ¿no? De que, bueno, pues de que se construye, y es verdaderamente cuando el Sardinero pues se crea tal como lo estamos conociendo ahora, ¿no? ¿Qué acontecimientos podríamos decir que marcan esta época? Bueno, pues aparte de la épica que te he nombrado antes, y que venían grandes jockeys, y traía pues a gente de todo el mundo prácticamente, hay un acontecimiento que a mí sí me gustaría resaltar, y la semana que viene empieza la época taurina. Eso ahí quería yo llegar, que la próxima semana tenemos toros en la Feria de Santiago, pero por entonces también había. Pues sí, aparte de que los reyes y toda la aristocracia y la corte eran muy aficionados a los toros, y en el 26 de julio de 1913 hicieron lo que se llamó la Gran Corrida Monstruo en el Coso del Sardinero. Ya existía la plaza de toros del Sardinero de Cuatro Caminos, el Coso de Cuatro Caminos. Entonces hicieron una lidia de 18 toros. Empezó a las 10 de la mañana y acabó pues prácticamente de noche, ¿no? Eran varias corridas, eran 3 corridas, pues incluso la gente llevaba la comida incluso hasta la cena, y torearon los mejores toreros que había en aquel momento, pues por ejemplo Bombita, el Cocherito de Bilbao, Chupito, no sé, bueno, los toreros que estaban de fama, y la verdad es que tuvo una gran repercusión mundial, y hoy en día pues yo creo que en los anales de los toros fue uno de los acontecimientos dentro del veraneo regio que más se queda en la memoria de aquí, de la historia de Santander. Jesús, muchas gracias, no solo por hoy, también por toda la temporada, que ya sabes que hoy le ponemos el punto final. Pues gracias a vosotros, Patricia. Bueno, pues ahora vamos, creo, a ver un por ti, y regresamos, que hay que despedir también a nuestro sexólogo Carlos San Martín. Bueno, amigos, pues van a ver el último